¿Cómo han pasado? Bendecidos. Pero si por alguna circunstancia tenemos algún problema, decimos también bendecidos. Bueno, como ya lo dijo la hermana, lo ha dicho el pastor también, pues mi nombre, me permiten un segundo rápidamente, perdón. Mi nombre es Carlos Garrigas, vine de la ciudad de Bogotá juntamente con mi esposa. Estamos dictando una serie de seminarios aquí en la ciudad de Barranquilla. Ya hemos tenido la oportunidad de estar en esta ciudad viniendo desde el año pasado. Hemos estado en Malambo, en Soledad, en Sabana Larga. Hemos estado aquí en la ciudad de Barranquilla, en varias iglesias, en diferentes lugares de la ciudad. Y bueno, y puedo decir que gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de traer a través de nuestro ministerio de apologética e investigación cristiana, MIAPIC, las enseñanzas para que la iglesia pueda tener herramientas suficientes para poder defender la fe. Aunque yo sé que ustedes tienen un gran maestro aquí, que no solamente obvio es el Espíritu Santo en primer lugar, sino también al pastor Joel. De verdad que pues desearíamos nosotros, los que defendemos la fe cristiana, tener maestros como él, enseñando en las iglesias la sana y verdadera doctrina como tal. Muy bien, entonces vamos a ir al grano. Voy a empezar por un tema muy interesante. Ustedes han tenido la oportunidad de escuchar en muchos lugares, ya sea en la televisión, posiblemente en algunas enseñanzas en la radio, pero estoy seguro que no lo han escuchado en este lugar, lo que se llama la confesión positiva. ¿Cuántos han oído hablar de la confesión positiva? Ustedes lo dijeron hace un momento. ¿Cómo están? Bendecidos, hermanos, bendecidos. Porque si dicen que tienen un problema, supuestamente, entonces ya no están bendecidos. Por eso yo les preguntaba, ¿están realmente bendecidos? Ok. Entonces, nota lo siguiente. Este mover falso dentro del cristianismo, que se llama la confesión positiva, le ha traído mucho daño a la iglesia en muchos aspectos. Pero ¿de dónde viene la confesión positiva? ¿Por qué razón muchas iglesias y muchos falsos maestros, porque son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, le están enseñando a la iglesia la confesión positiva? Pues la confesión positiva como tal, y de la manera como lo está enseñando la iglesia cristiana hoy en día, no es bíblica. Pero si nosotros no tenemos las herramientas suficientes para poder defendernos contra esta doctrina y otras doctrinas, podemos ser en un momento determinado engañados y obviamente ser desviados. La doctrina cristiana debería mantenerse pura. La doctrina cristiana basada solamente en la Escritura es la doctrina pura. Pero si alguien o algunos pretenden agregarle algo a esa doctrina deja de ser sana y obviamente se corrompe. Yo he escuchado a muchas personas cristianas, hermanos, pastor, he escuchado a muchas personas cristianas cuando he salido de ciertos lugares decir cosas como: wow, tremenda enseñanza, salí bendecido. Y yo me he puesto a analizar en el transcurso de esas enseñanzas que lo que están enseñando ahí no tiene nada que ver con la Biblia. Y sin embargo las personas declaran que
esa fue una tremenda enseñanza. Pero no ha sido. De hecho, cuando una persona está hablando de la palabra de Dios, sus palabras, el 100% de sus palabras deberían salir solamente de la Escritura. Si tú le colocas, así sea el 1% de tu pensamiento a la palabra de Dios, ese 99% quedó totalmente contaminado, así tú hayas declarado que fue una muy buena enseñanza. ¿Por qué? Porque la verdad no la puedes disfrazar con una mentira. Muy bien, pero ¿de dónde viene esta famosa confesión positiva? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo viejo? No, ni es viejo ni es nuevo. En este sentido ya les explico. La confesión positiva es un movimiento dentro del cristianismo que se ha dado dentro de lo que se conoce la teología del dominio. Posiblemente no has escuchado esa expresión, teología del dominio, pero posiblemente si has escuchado frases como que el reino es ahora, el reino está presente, que nosotros tenemos que dominar la tierra, y tiene que ver también con expresiones como la teología de la restauración. Posiblemente te sonarán extraños todos los términos, pero yo sé que vas a entenderlo ahora. ¿Qué es lo que sucede? Que el cristianismo a nivel mundial ha sido permeado, ha sido penetrado por una serie de doctrinas que han traído los movimientos apostólicos a los países latinoamericanos, en Estados Unidos, a los países centroamericanos, en Europa, en otras palabras, en todo el mundo, y han empezado a degenerar la palabra de Dios. Por ejemplo, dentro de estos movimientos como tal, y ahora sí, ustedes seguramente habrán escuchado estas expresiones como conquista, gobierna, posee, pisa el lugar donde tú caminas y ese lugar será tuyo. Amén, hermanos. ¿No lo han escuchado? Sí, pero a eso nosotros no le podemos decir amén, porque nada de eso es bíblico. He oído expresiones también como, por ejemplo, que nosotros los hijos de Dios no debemos ser cola, sino cabeza. Cabeza, porque tenemos que conquistar. Cabeza, porque somos lo mejor del mundo. Pero ¿sabes algo? Esas palabras no son para la iglesia hoy en día. Esas palabras fue para un pueblo que se llama Israel. Pero aún así, Israel no fue durante muchos años, demasiados años, no fue cabeza. Israel fue cola. ¿Por qué? Por desobediente. Israel tuvo una época de mucho florecimiento, es cierto. En el Antiguo Testamento ustedes lo pueden ver. Tal vez pensaría que fue en la época de Salomón, donde Israel pudo haber llegado a la cúspide de las naciones del mundo. Pero Israel cayó. Israel fue dispersada. ¿Y sabes algo? Israel fue dispersada por su desobediencia. Ahora bien, el reino está aquí y ahora es tiempo de conquistar. Eso es básicamente lo que enseña la famosa teología del dominio. Pero resulta que dentro de esta teología del dominio se encuentra el tema que vamos a tratar hoy, que es todo lo que tiene que ver con la confesión positiva. Y la confesión positiva, vuelvo y repito, es simplemente una total falsedad. ¿Por qué razón? En la teología esta corriente falsa que está dentro del cristianismo, que es la confesión positiva, indica o enseña
que ningún cristiano puede declarar que algo está mal en su vida. Porque si el cristiano declara que hay algo mal en su vida, ¿qué va a suceder? Entonces le va a caer la roya completa. Entonces están, por así decir, capacitando en cierto sentido al creyente para que no declare enfermedad en su vida, para que no declare escasez, porque como a Job posiblemente le va a caer lo que él tenía, utilizando y tergiversando lógicamente el versículo y el contexto de una forma equivocada. Por ejemplo, en la teología de este mover del pensamiento, la declaración positiva, supongamos que hay una persona que está enferma. Supongamos que simplemente tiene dolor de muela. Dolor de muela, lógicamente, que no ha sido producido por el diablo. ¿Ya? Porque muchas veces también hasta espíritus de dolor de muela pretenden sacar algunas iglesias, como si eso fuera bíblico. Entonces, la persona por algún problema, seguramente por falta de cuidado en su salud dental, tal vez una carie, tal vez se comió un pedazo de chicharrón demasiado duro, se cortó se partió su muela o su diente y entonces está sufriendo de dolor, le enseñan a la persona: hermano, no vaya a declarar que tiene el dolor, porque eso es malo. Usted no puede declarar nada malo en su vida. Usted tiene que estar declarando siempre lo positivo. Siempre tiene que estar declarando lo bueno. Porque si usted declara lo malo, vuelvo y repito, le va a traer todo tipo de mal. Pero eso no es bíblico. Eso es falso. Si nosotros los cristianos pretendemos esconder a través de una confesión positiva una enfermedad que es real, nosotros nos estamos engañando. Y además de eso, no estamos permitiendo que Dios obre en nuestra vida, porque inclusive hasta nos podríamos levantar contra Dios, como se levantó la misma mujer de Job. Maldice a ese Dios y muerte. Entonces, como cristianos defensores de la fe cristiana, nosotros tenemos primeramente que cuidarnos nosotros, prevenir, estar prevenidos nosotros y poder prevenir al cuerpo de Cristo sobre este nuevo evangelio, que no es nuevo, ahora sí es y viene desde la misma creación, cuando Adán y Eva en incredulidad desobedecieron a Dios y quisieron levantarse contra Dios mismo, pretendiendo, como enseñan hoy en día estos grupos, ser dioses con minúscula. Pero ¿de dónde viene esta doctrina? Esta doctrina viene de un libro de un hombre que se llama Napoleón Hill, que escribió un libro que se llama Piense y enriquézcase. Muy bien. Esos libros enseñan precisamente todo lo que tiene que ver con el pensamiento positivo. Este hombre, cuando escribe este libro, él pervirtió el evangelio e intenta hacer que las personas piensen que son dioses. Usted me dirá: bueno, aquí el pastor nuestro nos ha enseñado que nunca es eso verdad, obviamente, pero lo enseñan. ¿Sabían ustedes que el catolicismo romano declara en el catecismo de la Iglesia Católica que ellos, los católicos romanos, pueden llegar a ser dioses? ¿Sabían ustedes que los mormones también declaran que ellos pueden llegar a ser dioses de sus propios mundos? Pues muy bien, esa teología ha entrado muy calladamente dentro del cuerpo de Cristo, desafortunadamente, en hombres como Cash Luna, diciendo que nosotros podemos ser Jehová Junior.
Pero déjame decirte algo. El hecho de que tú declares algo no vas a mover la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios no se rige por los pensamientos, ni las declaraciones, ni las confesiones positivas de los que supuestamente son hijos de Dios. A Dios tú no le vas a mover el brazo. A Dios tú no le vas a pedir por medio de una oración o una confesión positiva que te cure una enfermedad solo por el hecho de que tú la declaraste. Eso no será posible jamás. Entonces, el destino de nosotros no está en el poder de nuestra mente. El destino de nosotros no está en que lo que pueda yo concebir, todo absolutamente va a ser mío. Tampoco dentro del cristianismo está de que el pronunciarlo o el decirlo se me va a dar a mí porque sí. Tampoco por medio de una actitud mental positiva yo voy a conseguir las cosas. Hoy en día la iglesia cristiana habla mucho de éxito. Sea exitoso en su negocio, sea exitoso en todo lo que usted hace, sea exitoso en su trabajo, sea exitoso en su salir, sea exitoso en su entrada. Usted debe cambiar su manera de vestir, porque usted debe vestir a la moda, usted debe estar siempre metido en esto y en esto aquello, porque usted es un hijo del rey y como hijo del rey usted merece todo lo que su planta pise. Pero eso es, vuelvo y repito, totalmente falso. Los cristianos no tenemos éxitos. Yo no soy un hombre exitoso en mi ministerio. Yo no soy un hombre exitoso en el trabajo que yo hago. Yo soy un simple siervo e inútil que tiene que hacer lo que el Señor le ha mandado hacer. Y cuando lo haga, aún así dice la Escritura, solamente el Señor me va a decir, bien, siervo inútil. Pero si yo declaro esta palabra en algún lugar diferente a este lugar, si la declaro en esos lugares donde hay opulencia, donde todos los fines de semana tengo que idearme como pastor o con los pastores para ver qué cosa nueva le traemos a la iglesia, para tenerla emocionada, para tenerla contenta, entonces pensarían que yo soy un fracasado o que soy una persona que simplemente ha traído negatividad a la iglesia y que por lo tanto no lo puedo hacer. Por lo tanto, no me volverán a invitar nunca más. O me cerrarán la puerta, como ya no la cerraron en esta ciudad, en una iglesia. Pero gloria a Dios por todo eso. Porque finalmente, ¿sabes? Cuando la palabra de Dios se enseña, es el Espíritu Santo quien te va a enseñar a ti. Yo no soy. Yo soy un simple instrumento por el cual el Señor habla en un momento determinado. Y si tú quieres recibir la amonestación, si tú quieres recibir la exhortación, si tú quieres ser animado, eso dependerá indudablemente de lo que tengas en tu corazón o la presuposición que tú tengas con respecto al Evangelio. Muy bien. Ahora, a mí la palabra de Dios me enseña una cosa, que yo tengo que crecer es a la estatura del varón perfecto. A mí la iglesia, la palabra de Dios, no me enseña a crecer a la estatura de el hombre más exitoso de la tierra. A mí la palabra de Dios no me enseña a ser como el pastor más exitoso de la ciudad, que pueda tener posiblemente 5 servicios o 6 servicios al día, que tenga posiblemente 25,000 personas, que posiblemente tenga grandes riquezas y grandes propiedades, pero que su vida realmente no refleja el verdadero sentir de Cristo y que tampoco es la verdadera imitación del Señor Jesús. A mí la palabra de Dios me invita a que yo tengo que crecer a la estatura del varón perfecto. La palabra de Dios me indica a mí que yo debo tener es la mente de Cristo. Amén.
y como tal debo imitar a nuestro Señor. En la palabra de Dios también hay un hombre que se llama el apóstol Pablo. Él decía que seamos imitadores de Él como Él lo es de Cristo. Y si ese hombre dijo eso, no lo dijo nunca hablando de una vida sobrada, no. Lo dijo con humildad, porque él sabía cómo había sido el imitar a Cristo y todo lo que le había costado durante toda su vida ministerial hasta la muerte. Entonces, la declaración positiva o confesión positiva afirma que la palabra tiene poder creativo. ¿Creen ustedes que la palabra del hombre tiene poder creativo? No, la palabra del hombre no tiene poder creativo. La única palabra que tiene poder creativo es la palabra de Dios. Porque cuando el universo fue hecho, la palabra de Dios fue suficiente para crear lo visible y lo invisible. La palabra de Dios es la única que tiene poder conforme a la voluntad de Dios para cambiar cada circunstancia en la vida de cada uno de los hijos de Dios que realmente creen y confían en que Él sigue teniendo el control de sus vidas, no nosotros. No es hablar en voz alta, no es pronunciar a grito puro que nosotros tenemos que cambiar las cosas y las situaciones de nuestra vida. Por eso tenemos que tener cuidado con la palabra que sale de nuestra boca. Los que trabajan la confesión positiva dicen que si usted habla palabras de fe, usted activa el lado positivo de la fuerza. Debe ser de la fuerza de Star Wars, porque yo no veo aquí ninguna otra fuerza realmente. ¿Okay? Que la fuerza sea contigo. ¿Se acuerdan esa expresión en esa película? ¿Cuál fuerza? Será la fuerza de Satanás, porque la fuerza de Dios no, o sea, Dios no habla de esa manera. Ahora, si usted habla palabras de temor, dice esta confesión positiva, entonces usted lo que va a hacer es activar el lado negativo de la fuerza. A esto se le llama hacer confesiones positivas o negativas. Pero ¿sabes algo? Esto es lo que se conoce como el dualismo. El dualismo es supuestamente una lucha entre el bien y el mal. Eso es lo que nos han enseñado en muchas iglesias. Pero ¿sabes? Aquí no hay ninguna lucha entre el bien y el mal, por favor. Aquí no hay lucha, una lucha constante entre lo bueno y lo malo, porque entonces yo sería dualista y le estaría dando lugar a una situación que no es ni siquiera bíblica. El yin y el yang, ¿lo han escuchado? Ok. Eso es dualismo y eso pertenece a las religiones orientales. Eso no está en la Escritura. Nosotros sabemos que Satanás ya está derrotado, pero el cristiano todavía no cree que el enemigo está derrotado y le dan mucho lugar a su vida. Se obsesionan con el enemigo, se obsesionan con Satanás. Y sí, aunque Él es el Dios de este mundo, es cierto, Él no puede hacer nada porque está limitado por la voluntad de Dios y el poder de Dios. Muy bien. Entonces, en este dualismo se presenta a Dios como la fuerza positiva y al diablo como la fuerza negativa, subordinándolo el hombre a los deseos y mandatos de lo que yo deseo y quiero. Esta enseñanza rebaja a Dios, enaltece a Satanás y hace del hombre un Dios. Y eso es paganismo puro. Esto no es bíblico. Muy bien, hasta aquí vamos claros. ¿Alguna pregunta? Porque a mí me gusta que me hagan preguntas si tienen alguna duda. No tienen preguntas, gloria a Dios. Entonces considero que el Espíritu Santo les está enseñando y ya venían enseñados también, obviamente. Gloria a Dios. Muy bien, entonces cuando las personas
están enseñando esta falsa doctrina, dicen más o menos que ustedes deben hacer declaraciones como esta: voy a conseguir el empleo de mis sueños. En alguna ocasión, a través de diferentes televisiones de estas cristianas, hay muchos pastores que después de esto, después de que escucharon estas doctrinas y empezaron a leer ciertos libros de un hombre oriental, que seguramente los que no lo conocen pues lo van a escuchar hoy, de Paul Yong Gi-shon. Ese hombre empezó a meter en la confesión positiva y la trajo hace más de 20 años aquí a Colombia. Yo estaba recién en los caminos del Señor. El Señor nos encontró a mi esposa y a mí el mismo día, un 7 de enero de 1994. Y me acuerdo la fecha, y si usted no se sabe la suya, no se preocupe. Yo sí me acuerdo porque pasaron muchos sucesos en mi vida, particularmente en ese día, pero el más importante fue el haber nacido de nuevo. Cuando yo llego de Cúcuta a la ciudad de Barranquilla, donde estaba viviendo con mi esposa en Barranquilla, empecé a estudiar. El Señor me llevó a estudiar. E inmediatamente al mes y medio ya estaba en el Instituto Bíblico del Caribe estudiando. Me tocó pedirle permiso al pastor en esa época de alguna iglesia cristiana de la ciudad para que me autorizara, porque como yo no era bautizado, no me daban la autorización para estudiar. Tenía que ser bautizado y después estudiar. Pero yo le dije al pastor, no pastor, yo no voy a esperar a que usted me bautice, yo quiero empezar a estudiar ya. Y empecé a estudiar, y desde ese primer año yo empecé a leer muchos libros. Pero cuando yo los leía, gracias a Dios que el Espíritu Santo me enseñaba, y yo desechaba totalmente lo malo y no me quedaba con lo bueno, porque por ejemplo el libro de Paul Yong Gi-shon no trae nada bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el 99,99%, mejor es el 99,99% es totalmente falso. Y ese libro traía y enseñaba mucho de la confesión positiva. Y empecé a escuchar a los pastores predicar desde el púlpito. ¿Cuántas hermanas solteras están en la iglesia? Entonces las hermanas levantaban, no la levanten, tranquila, levantaban las manos. Muy bien, hermanas, a partir de ahora escriba en un papel cómo quiere a su novio. ¿De dónde lo quiere? De Barranquilla. No, pastor, de Barranquilla no. Nos reímos, ¿no? Pero realmente sucedía y sucedió y sucede todavía. Entonces tenías que describir al hombre total, tal cual: 1,80 m, musculoso, ojos claros, mono, ¿cómo? Preferiblemente extranjero, no, extranjero nacional. No, yo prefiero un extranjero. Listo, extranjero. Decía el predicador enseñando de toda esta mentira. ¿Por qué? Porque supuestamente usted con su mente iba a atraer a ese hombre. Y no escucharon también cosas como, por ejemplo, oiga, pastor, es que necesito un carro. Es que me ha tocado muy difícil estos años en que estoy trabajando como vendedor, posiblemente, o me cuesta mucho trabajo desplazarme de una ciudad a otra. No se preocupe, hermano, vea, yo le aconsejo, vaya a un dealer, vaya a un vendedor de automóviles, vaya, escoja el carro que quiera, ponga la mano sobre ese carro y declare que ese carro va a ser suyo y se le va a dar. Déjame decirte algo que se me viene a mi mente ahora. Yo creo que es el Espíritu Santo. Yo te voy a contar algo personal. Yo estuve muchos años en la hechicería y en la brujería. Y un día vino alguien de alguna ciudad del interior de Colombia, a Barranquilla, y mi mamá lo llevó a la casa. Y yo creía que ese hombre me podía dar un carro. Y él me dijo: ¿qué carro quieres? Y yo le dije: yo quiero este carro. En ese tiempo había una venta de automóviles yo tengo 60 años.
no creo que algunos de ustedes estuvieran vivos en esa época en Barranquilla, pero pongan atención. Ahí en toda la Vallarrera con la 91 esquina había un sitio que se llamaba Castillo Blanco. Eso es historia patria, perdón, pero bueno, se lo voy a contar de todas maneras. Al lado de ese lugar había una venta de automóviles y este hombre me llevó allá y me dijo: escoge el carro que quieras. A mí siempre me gustaban las camionetas van, esas que tenían esas puertas corredizas a un lado, que tenían como 8 sillas reclinables adentro. Bueno, en fin, nunca la tuve de hecho. Pero bueno, voy a terminar la historia. Y yo he creído que ese hombre tenía el poder para darme esa camioneta. Y yo pensé que con mi mente yo podía hacer que esa camioneta estuviera en mi casa. Aún cuando yo podía pensar, ¿y cómo hago para firmar los papeles? Y me decía: no te preocupes, esa camioneta va a llegar aquí a la puerta de tu casa. Después, con los años, cuando ya el Señor me llamó y me sacó de mi pecado, me acordaba de esa situación en particular y escuchaba a estos predicadores y yo decía: oiga, este predicador no tiene ninguna diferencia con el brujo. No tiene ninguna diferencia con el brujo. No tiene ninguna diferencia con el hechicero, ni con el que posiblemente pueda leer la mano o pueda leerte la carta, o tú posiblemente puedas revisar en el horóscopo para ver cómo va a ser el día de hoy. Todo eso, mis amados hermanos, es brujería. Eso es totalmente falso. Es cierto que nosotros como cristianos sí tenemos que declarar. Pero ¿qué vamos nosotros a declarar? Nosotros tenemos que declarar confesando el señorío de Jesucristo y su obra redentora en favor nuestro. Vamos a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos capítulo 10, 9. Esto es lo que nosotros tenemos que confesar. Romanos, este capítulo es para los creyentes. Me explico. Esta confesión es el señorío de nuestro Señor. Romanos 10:9, ahí lo dice la Escritura: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué serás? Salvo. El trasfondo de este versículo y de todo el contexto históricamente es terrible. ¿Y quieres que te diga cuál era? Al cristiano lo arrodillaban para que confesara o al César o para que confesara a Jesucristo. Este hombre, que supuestamente era cristiano, tenía en su boca la confesión que debía hacer en forma correcta. Si confesaba que César era el rey, ¿qué pasaba? Moría. ¿Y qué pasaba si este hombre también confesaba que Jesucristo era el rey? Moría. No le quedaba una sola, sino una sola alternativa: confesar con su boca que Jesús es el Señor. Ese es el tipo de confesión que nosotros tenemos que declarar en nuestras vidas. Declarar que Jesucristo efectivamente es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Primer libro de Reyes 8:35, ¿qué dice? Primer libro de Reyes 8:35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, entonces cuando los afligieres, ¿qué más dice el siguiente versículo? Tú, ahí, solamente tú oirás en los cielos. Pero si un cristiano cree que por el solo hecho de confesar que le va a ir bien o mejor en su trabajo, que puede conseguir el mejor empleo en el banco o posiblemente en cualquier otro lugar, o que posiblemente sea el gerente del hotel o como quieras llamarlo, si ese hombre que se dice ser cristiano no confiesa su pecado, realmente no se arrepiente, como vamos a ver también más adelante, olvídate que tu vida no será prosperada. Josué 1,
en el versículo 8. Vamos a Josué 1, por favor. Esto es importante. Cuando yo enseño acerca de este tema, una de las preguntas que yo le digo a las personas, que le hago a las preguntas es la siguiente: ¿quiénes quieren ser prosperados en este lugar? Y la mayoría de la gente dice, amén. ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere tener una casa cómoda? Díganme. Si lo dicen, no sé, si lo dicen que no, bueno, no se preocupen. Si dicen que sí, no digan o estén pensando que están declarando algo positivo. Todo el mundo desea comodidad. Claro que sí, de alguna manera. Pero entonces cuando yo miro los ejemplos de la Escritura, yo le digo al Señor, Señor, tus hombres fueron asesinados, tus hombres fueron aserrados, tus hombres pasaron hambre, tus hombres pasaron necesidades. El apóstol Pablo sabía vivir en la abundancia y sabía vivir en la escasez. Entonces, ¿qué evangelio hoy en día nos están enseñando a nosotros? Josué dice, nunca, escuchen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahí ahora sí. ¿Por qué qué? Porque entonces, no antes, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo yo puedo hacer prosperar mi camino? De la mano de Dios. ¿Cómo yo puedo hacer prosperar mi camino? Solo conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que Él me va a dar lo suficiente para cada día, guardando su palabra. Pero ¿cómo puede Dios prosperar a un hombre que se dice ser pastor de una iglesia, que se dice ser líder de una iglesia, o anciano, como lo quiera llamar, y ya está pensando en separarse de su esposa porque supuestamente tiene incompatibilidad de caracteres? Eso es falso. Entonces, este hombre no ha nacido de nuevo. Estos hombres que hoy en día se han separado de sus esposas siendo pastores muy conocidos a nivel local, a nivel nacional o mundial, y se casan con otra, están haciendo que su mujer adultere, y la mujer con la que el otro, y la mujer de él con la que se casa con el otro hombre, también está adulterando. ¿Y dónde está entonces el temor de Dios en el corazón de estos hombres? Lo único que dice la palabra de Dios que nosotros debemos confesar es el señorío de Jesucristo y su obra redentora a favor nuestro. En segundo libro de Crónicas 6:24, que dice: segundo libro de Crónicas 6:24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, ¿dice qué? Y se convirtiere, y ahí sí escuchen, y confesare ¿qué? El Ferrari, y confesare el apartamento de 280 metros en Villa Country, o bueno, yo no sé, ahorita mismo creo que hay otras urbanizaciones mejores, ¿no? O más grandes, ok, o una casa frente al mar. ¿Eso es lo que dice la Escritura? Dice que si confesares su nombre, el nombre de Él, y rogare delante de ti en esta casa, y te aseguro que el siguiente versículo, tú dirás ¿qué? Oirás desde los cielos. Entonces oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Y déjame decirte que Israel prevaricó. Israel tuvo la oportunidad de ser la nación por la cual el mundo entero hubiera conocido del Mesías. ¿Y sabes algo? Falló miserablemente, como está fallando miserablemente la iglesia cristiana, precisamente por esas enseñanzas tan falsas que han permeado totalmente la iglesia y la mente y corazón de los pastores, desviándolos a doctrinas extrañas. Así es. La palabra de Dios también me enseña a mí que otra clase de confesión que es netamente bíblica es la de los pecados para salvación.
En Primera de Juan 1:9 lo dice claramente. Generalmente, cuando alguien me escribe o me hace alguna pregunta relacionada con la situación de sus pecados, siendo él cristiano o cristiana, generalmente lo remito a este libro, porque dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En las horas de la tarde estuvimos en el templo mormón, ese que están construyendo ahí sobre la 46, o lo puedes ver también desde la 51 del pastor. Y nos atendió un arquitecto mormón y estuvimos hablándole a él. Cuando tú conoces la teología mormona, los mormones no creen en la obra expiatoria completa de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que ellos tienen que agregarle obras a la supuesta salvación que tienen. Y hablábamos con este hombre y le decíamos acerca de este pasaje y de otros pasajes en la Escritura, haciéndole preguntas de que si él realmente creía en un Jesús que era un ser creado, que era declarado por ellos como hermano de Satanás. Y este hombre llegó un momento en que realmente no sabía qué contestar, porque no conocía ni siquiera, no conocía él particularmente su teología, como muchos de los mormones desconocen su teología. Y le hablábamos de que para nosotros los cristianos, el que había realmente nacido de nuevo, el que había sido sellado por el Espíritu Santo, habiendo sido lavado con el poder de la sangre del Cordero, que aquel que creía firmemente en el Señor Jesús como su suficiente Salvador, que sabía y tenía la certeza que su libro estaba, que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, no se perdería jamás. Y este hombre no sabía lo que eso significaba en su vida. ¿Y sabes algo? Nos dio tristeza con él, aunque él se portó muy amablemente con nosotros. Nos escuchó durante más de 30 minutos y en alguna ocasión hasta llegamos a alzar un poco la voz, pero tuvo la paciencia de escucharnos, y creeríamos nosotros que esa palabra del Señor, como dice Isaías 55, 10, 11, que esa palabra de Él lanzada no va a regresar a Él vacía, sino que va a hacer lo que Él, para lo que Él lo quiere y para lo que Él la envió. Pero mira esto tan triste. Este mormón no sabía a dónde iba a ir después de que muriera. Él creía que había hecho suficientes obras, pero aún así no era ni estaba lo suficientemente seguro de su salvación. Y generalmente en los seminarios que yo dicto de apologética, una de las preguntas que también hago es: hermanos, cuando busco a alguien, o hermana, si usted muere esta noche, ¿en dónde estará usted? Y algunos cristianos me han respondido: creería que en el cielo. ¿Creerías que en el cielo? ¿Y por qué no tienes esa seguridad? Yo soy pecador. Algunas veces me acuerdo cuando me dicen esa cosa y pienso enseguida en ese pobre gusanito, ¿te acuerdas? Esa cancioncita, que soy un pobre gusanito. Así se sienten muchos cristianos cuando uno les pregunta acerca de la razón, de la esperanza que hay en ellos. Primera de Pedro 3:15. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantas dudas acerca de quién está, de quién estamos, en quién estamos? ¿Por qué tenemos nosotros tantas dudas acerca de quién es el Hijo que está en nosotros? ¿Por qué? Parecemos más personas de cultos no cristianos que verdaderos cristianos lavados y comprados por la sangre de Cristo. Vamos al Salmo 32:5. Y después pasamos a Mateo 3:6.
Salmo 32:5. Dice Salmo 32:5. Mi pecado Ya. te declaré. Mi pecado que ¿qué? Te declaré. Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré. Esta es la verdadera confesión. ¿Qué vas a confesar? Mi transgresión. Mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Shelah. Óyeme, esa es la única y verdadera confesión que nosotros tenemos que hacer. Pero resulta que esta tendencia de la confesión positiva viene más bien a tratar de imponer el hombre finito su voluntad a la soberanía de Dios, olvidándose que Él es el soberano, que Él es quien decide qué es lo que nos conviene a nosotros. O yo les pregunto, ¿ustedes creen que entre más ayunemos, entre más oremos, entre más leamos la Biblia, ¿ustedes creen que nosotros le vamos a agregar bendición a nuestra vida? Nunca, jamás, jamás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no vamos a torcer la voluntad de Dios. Lo que Él ha determinado para nosotros en su eterno consejo ha sido definido y no lo cambiará. Y aquí voy a abrir un momento, paréntesis, para hablar de algo que también se ha metido dentro de la iglesia. Cuando estos hombres, pseudos profetas, pseudos apóstoles, pseudos maestros o falsos maestros, pseudo es falso, se han metido de forma encubierta dentro de la iglesia, y al enseñarnos todo esto acerca de la confesión positiva, del creer que si lo declaras lo recibes, del creer que si impones las manos sobre algo será tuyo, o si declarar que el lugar que la planta de tu pie pisare será tuyo, además de que han tergiversado la escritura, le han metido a la iglesia el cuento del teísmo abierto. Y el teísmo abierto, ¿sabes lo que es? Es la creencia en un Dios que supuestamente tú puedes cambiarle a Él su voluntad por medio de la oración, del llanto, del ayuno y del clamarle a Él. Pero ¿sabes algo? La voluntad de Dios no la vamos a cambiar nosotros como seres finitos. La voluntad de Dios sigue siendo una sola. Por eso, todos estos movimientos que se están generando alrededor de nosotros han creado más que bien a la iglesia, le han hecho un daño terrible. ¿Sabes por qué? Porque esto, el no lograr tus éxitos, el no lograr tus sueños, indicaría entonces que tú eres un fracasado y que el Dios en el que tú has creído no es lo suficientemente todopoderoso para conceder el capricho de tu corazón. La palabra de Dios en Job 3:25, esto es otro versículo que utilizan estos hombres sacándolos fuera del contexto. Ya lo conocemos. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Los que así creen, aún los cristianos, no advierten que esta no es la verdadera interpretación de este pasaje. La declaración de Job no hace referencia a una cuestión de causa y efecto. El hecho de yo declarar algo en mi vida no me va a hacer un efecto de acuerdo a mi voluntad. Porque lo temió Job, entonces le sobrevino. No, solamente es una afirmación carente de todo efecto. El por qué es algo sobre lo que Job no se explicaba. De hecho,
este hombre, al final de este mismo libro, declara que conocía íntimamente a Dios. De oídas te había oído. ¿Sabes? ¿Cómo estamos nosotros conociendo a Dios? ¿De oídas? ¿Cómo está tu vida íntima con Él? ¿Cuánto tiempo de tu día dedicas a meditar en su palabra? ¿Cuánto tiempo del día dedicas en oración pidiéndole y clamándole a Él que te dé sabiduría e inteligencia espiritual? El conocimiento de Dios es clave para nuestra vida. La letra mata, dice por ahí un versículo que también es sacado fuera del contexto, y por eso le dicen a las personas: no estudie, hermano, no investigue, no escudriñe, no revise. Pero eso es totalmente falso. Cuando ustedes salgan de aquí, lo primero que tienen que hacer, ¿saben qué es? Es revisar para ver si las cosas que yo les enseñé están ahí escritas. Pero si no lo hacen, ¿cómo van a saber? Si no escudriñamos la palabra de Dios, si no entramos en intimidad con el Señor, ¿cómo pretendes que Él se revele a tu vida? Cuando la palabra de Dios dice, el apóstol le dice a Timoteo: procura presentarte ante Dios como ¿quién? Como un obrero aprobado, que no tiene ¿qué? ¿Por qué? Porque Él sabe cómo trazar la palabra. ¿Sabes cuándo nos avergüenzan a nosotros? Cuando nosotros no sabemos trazar la palabra de Dios y nos engañan con sus falacias argumentativas, hablando y declarando basura, palabra que no es de Dios, sino que es palabra del mismo Dios de las tinieblas del mundo, de este mundo, el mismo Satanás que los ha engañado y pretende llevarse con él a muchos más. Pero ¿sabes algo? Esta situación, esta hora de interpretación acerca de la palabra, desafortunadamente vulnera dos nociones fundamentales en el pensamiento cristiano, que son la fe y la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando nosotros decimos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, estamos diciéndole al Señor: no son mis sueños, no son mis pensamientos, no son mis proyectos, no es mi ministerio, no es mi trabajo, porque todo lo que sea a mí indica un yo y un ego personal. Pero cuando le decimos al Señor que efectivamente Él es el que vive y que nosotros somos los que estamos muertos, entonces estaremos viviendo una verdadera vida victoriosa en Cristo Jesús, y no una vida supuestamente llena de éxitos dentro del campo del cristianismo. Romanos 10:17. Hay que estudiar Romanos 10:17. Esta es, algunos eruditos la llaman la enciclopedia de la fe. Romanos 10:17 enseña claramente cómo es que viene nuestra fe. Nuestra fe no nos llega a nosotros por la palabra de los predicadores de este siglo XXI, con todas sus falacias y sus engaños. Dice la palabra de Dios que la fe nuestra es por el oír. ¿Y el oír por el qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que estar escuchando constantemente su palabra. Cuando nosotros estudiamos la Escritura, oímos su palabra. Cuando nosotros preparamos verdaderamente nuestro corazón y escuchamos al predicador, y el predicador habla palabra de Dios, esa palabra de Dios va a ayudar a mi fe, porque la va a consolidar cada día más,
porque la esperanza de nosotros no está puesta en nuestros logros ni en nuestros triunfos personales. Está basada solamente en el Señor. Y nosotros no somos los autores de nuestra fe. Es Él el autor de nuestra fe. Tú no puedes declarar que tengo fe para sacar un proyecto adelante. Tampoco puedes declarar que tienes fe de que mañana te va a ir todo el día bien si primeramente no has estudiado la palabra y has declarado su palabra, mas no la tuya en tu boca, creyendo que así vas a tener un día muy bonito o tal vez muy soleado. Y ya con esto termino. Es triste ver cómo las redes sociales, en vez de haberse convertido en un medio suficiente para poder predicar el verdadero evangelio de Cristo, hoy en día muchos líderes, pastores aún, que he conocido yo a lo largo de estos años de ministerio, enviando mensajes de texto que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Mensajes que solamente han salido del corazón del hombre, humanistas, y han sido permeados estos hombres y estas mujeres por esta clase de enseñanzas. Como cristianos, nosotros ni siquiera deberíamos publicar en nuestras redes sociales ningún pensamiento de Gandhi, ningún pensamiento de Nelson Mandela, sí que menos hombres, o como a veces he leído de Teresa de Calcuta. Por favor, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Cómo hemos menospreciado este evangelio? ¿Cómo hemos menospreciado realmente esta gracia salvadora? Porque no ha sido nada por obra de nosotros, todo ha sido solamente por su gracia. La fe de Él que nos ha puesto a nosotros no es ni siquiera de nosotros, porque Él es el autor de nuestra fe, no somos nosotros. Entonces, ¿dónde está la iglesia hoy en día que ha aceptado todas estas doctrinas heréticas, que ha sido permeada por el humanismo, que ha sido permeada aún por hombres políticos que han permitido que entren en las iglesias cristianas a predicar desde un púlpito cristiano que supuestamente debe ser un púlpito donde solamente se hable palabra de Dios? Han permitido que hombres impíos, paganos, totalmente personas que son hijas del mismo diablo, están utilizando hoy los púlpitos de nuestras iglesias cristianas para presentar el nuevo proyecto político que el mundo tiene que conocer a través de los cristianos, y utilizan a los pastores como estúpidas marionetas que terminan haciendo solamente lo que estos políticos quieren. Y muchas veces el pueblo del Señor no está ni siquiera apercibido de esto, porque no están escuchando correctamente la palabra de Dios, porque tienen comezón de oír, porque quieren complacer los deseos de sus corazones, porque ya están cansados posiblemente con la mujer de su juventud, con la que supuestamente deben recrearse y gozarse, porque ya están mirando a sus secretarias, o porque posiblemente están mirando a la mujer del vecino deseándola. Iglesia, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Todo aquello que ustedes escuchen, revísenlo a la luz de la palabra. No visiten iglesias solamente por la emoción de que pueda haber un predicador que les puede traer a ustedes bendición. Eso es falso. La bendición, supuestamente, diría yo, ya está en mí ya está, yo la tengo totalmente segura. Yo no tengo que agregarle nada a mi salvación para ser bendecido. Pero es triste ver cómo, por ejemplo, a veces cuando nos dicen que siembre usted en buena tierra,
pensando que usted está sembrando en un buen ministerio, entre comillas, y que va a recibir posiblemente el 2000 o el 3000% de más en ese ministerio, cuando usted ni siquiera a su iglesia local le ha bendecido, pues déjeme decirle que aún así usted está bastante mal. Revise bien la doctrina, revise bien la palabra de Dios para ver si es que el dinero se siembra como si se sembrara un carro. O abra un hueco grande y entierre ahí un Ferrari para ver si le van a salir Ferraritos. Entierre el billete de a 50,000 allá en el patio de su casa para ver si le va a salir una mata de billetes de a 50. Tengamos cuidado, hermanos, de nosotros y de la doctrina que estamos escuchando. Pastor, Dios lo bendiga. Muchas gracias por darme la oportunidad. Hermanos, muchas gracias. Dios los continúe bendiciendo. Y mi esposa y yo le enviamos a todos ustedes nuestro amor y todo nuestro cariño en Cristo Jesús. Amén. Su sana doctrina, porque sabemos que no nos podemos confiar de cualquier persona que nos dé una palabra, que nos enseñe algo, porque tenemos que llevarlo a la luz de la palabra para poder corroborar si es así como lo dijo Dios, como lo dijo el Señor Jesús.